Saludos a cada uno de ustedes, consiervos y estudiantes del curso de homilética avanzada. Permítame presentarme antes de comenzar este curso de homilética avanzada. El que les habla es el pastor Demser Eder Díaz Pastor y estoy casado con Magali. Nosotros somos de nacionalidad peruana y tenemos 2 hijos, José y Matías. Estamos sirviendo al Señor aquí en el estado de Carolina del Norte, en los Estados Unidos, en la iglesia bautista La Familia de Dios. Sin más preámbulo, permítame, hermanos, explicar un poquito acerca del curso de homilética avanzada. En realidad, este curso de homilética avanzada es básicamente dedicado a los estudiantes que ya han cursado lo que es homilética básica. Así que, aunque daremos algunas pinceladas de cierta categoría de sermones, como el caso de temático o textual, sin embargo, nosotros nos vamos a concentrar fundamentalmente en el sermón expositivo. Así que, en realidad, espero que puedan aprender a preparar un sermón y también a predicar un sermón. En realidad nadie sabe predicar si no predica. Como también sabemos nosotros que uno no aprende a nadar leyendo solamente libros sobre natación. Uno tiene que meterse al agua, ¿verdad?, para poder aprender a nadar. Así que vamos nosotros en esta mañana o en este tiempo a hacer una introducción a la predicación expositiva. Pero antes, permítame orar brevemente, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias, Señor, por este día que tú nos regalas. Y sobre todo, gracias por la vida eterna que nos das. Gracias por tu palabra que permanece para siempre. Y tu palabra es verdad. Señor, oramos que el Espíritu de Dios sea guiándonos en esta hora, iluminando nuestro entendimiento también. Padre, gracias. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a hacer lo que es una introducción a la predicación expositiva. Permítame recordarles algunas definiciones que ustedes seguramente recordarán. Tiene que ver con definiciones generales que son esenciales antes de estudiar cómo presentar un mensaje ante un grupo de oyentes. En primer lugar, ¿qué es homilética? Bueno, la homilética es un estudio del arte de preparar y predicar el mensaje del Evangelio de Dios en Jesucristo ante un grupo de oyentes. Eso es básicamente la homilética. Una segunda pregunta para recordar es, ¿qué es el mensaje? El mensaje consiste en la transmisión del Evangelio de Dios a los oyentes. ¿Qué es predicar? Predicar es proclamar los hechos pasados y maravillosos de la salvación de Dios. Ahora, estos hechos iluminan el presente con esperanza para el futuro. Tal predicación produce alabanza y arrepentimiento, da consejo y esperanza y le lleva al creyente hacia la madurez en Cristo Jesús. Así que, habiendo visto estas definiciones generales, permítame hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es la predicación? Considerémoslo de la siguiente manera. Por así decirlo, es domingo y estamos en el culto y es la hora de escuchar la palabra de Dios. Tenemos a un hombre situado en el púlpito y hablando, y allí hay personas sentadas en las sillas o bancos escuchando. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué este hombre está en este púlpito? ¿Qué se propone? ¿Por qué lo pone allí la iglesia para hacer esto? ¿Por qué esas personas acuden a oír? ¿Qué es lo que se espera que haga ese hombre?
¿Qué está tratando él de hacer? Estas son preguntas muy importantes que debemos hacernos. No debemos correr aceleradamente a considerar técnicas o métodos o problemas de la comunicación en la predicación. No, es precisamente debido a que no nos hemos hecho estas preguntas que sucumbimos en todo tipo de detalles y debates. Por eso la gran pregunta y consideración dominante que debemos hacernos es: ¿qué está haciendo ese hombre allí? Ahora, cualquier definición verdadera de la predicación ha de decir que ese hombre está allí en el púlpito para dar a conocer el mensaje de Dios, un mensaje de Dios para esas personas. En palabras del apóstol Pablo, es un embajador en nombre de Cristo. Eso es lo que es. Ha sido enviado. Es una persona comisionada y ha sido puesta allí como portavoz de Dios y de Cristo. No está allí simplemente para hablar con ellos. No está allí para entretenerlos. Está allí para ocuparse de la persona completa. Y el propósito de su predicación es afectar a toda la persona en el centro neurálgico de su vida. Así que la predicación debiera producir tal transformación en aquel que está oyendo que nunca más vuelva a ser otra vez el mismo. Ahora, es sabido por nosotros que el pueblo de Dios necesita alimento espiritual. Así que la pregunta que debemos hacernos es cómo alimentar bien al pueblo de Dios. Y creo que el modelo bíblico lo vemos en el pasaje de 2 de Timoteo, el capítulo 4, versículos 2 al 3. Notemos lo que dice Pablo: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Nosotros sabemos que como padres queremos que nuestros hijos nazcan saludables, ¿verdad? Y también crezcan saludables. Para esto, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que darles el mejor alimento. No tanto lo que les guste, sino lo que en verdad le es beneficioso a su salud. De igual modo, como predicadores, expositores de la palabra de Dios, somos responsables de dar alimento saludable al pueblo de Dios. Esto implica predicar lo que Dios, por medio de su palabra, quiere hablar, no lo que los oyentes quieren escuchar, ni mucho menos hablar cosas que el texto no dice, o hablar solo cosas que nos guste. Hemos visto nosotros en homilética básica, seguramente recordarán lo que voy a decir, que hay muchos tipos de sermones y muchas formas de clasificarlos. Se pueden clasificar los sermones según su contenido o tema, también en base a su estructura, y otros con respecto al método utilizado cuando se presentan los mensajes. Quizás el método menos complicado sea el de clasificarlos como temáticos, textuales y expositivos. En homilética básica hemos visto estas tres categorías de sermones. Así que permítame hacer un pequeño repaso, aunque en los videos siguientes más me voy a centrar en el sermón expositivo. Pero permítame hacer, a grosso modo, rápidamente, un pequeño repaso. Sermones temáticos. Son sermones que parten del tema del predicador. Por ejemplo, podemos tener sermones sobre la oración. Si quiero predicar sobre la oración, ¿no es cierto? Busco en la Biblia lo que tenga que ver con la oración y empiezo a elaborar mi sermón. O si quiero predicar sobre la santificación, también voy a la palabra de Dios, busco alguna referencia bíblica o concordancia bíblica y justamente empiezo a estudiar los textos y hago eso, ¿no es cierto? Etcétera.
el tema que usted quiera estudiar. Pero cuando hacemos sermones temáticos tenemos que tener en cuenta lo siguiente, al igual que en los otros sermones, que hay ventajas y desventajas. Una de las ventajas de un sermón temático es que se apunta a lo que la congregación necesita. ¿Ok? Por ejemplo, si vamos a suponer que ha habido división en la iglesia, ¿de qué hablaremos? De la reconciliación. Entonces el pastor prepara un sermón que tiene que ver con respecto a la reconciliación, el perdón de Dios. Por otro lado, otra ventaja es que es más fácil de preparar. Por otro lado, hay claridad. La congregación puede seguir con mayor facilidad. Pero también es verdad que hay desventajas. Una de las desventajas de un sermón temático es que no desarrolla su estilo homilético. También otra desventaja es que se puede dar el mal uso del texto bíblico, ya que el punto de partida es el tema y se corre el riesgo de forzar el texto. Por ejemplo, si escogemos Mateo 18:20, pensando que tiene que ver con lo que es la oración, vemos nosotros que el Mateo 18:20, el contexto es el perdón, en cómo tratar a un hermano que ha pecado contra otro hermano. En otras palabras, la reconciliación. Mateo 18:20 no tiene que ver nada con la oración. Sin embargo, muchas veces, inclusive yo, le he usado antes de empezar un culto de oración, viendo 2, 3 hermanos, porque lamentablemente no todos los hermanos vienen puntual. Y hemos dicho, hermanos, como estamos, la Biblia dice que estamos, donde están 2 o 3 hermanos, ahí está en medio el Señor. No negamos que Dios está, pero el contexto no es la oración, sino el perdón. Y podemos hacer mal uso entonces del texto. O también es el texto muy conocido como Apocalipsis 3, básicamente el 14, el 22, pero el versículo 16, donde el Señor dice que no debemos ser tibios, ¿verdad? Ahora, recuerde usted que Juan, bajo la inspiración de Dios, está escribiendo a la iglesia de Laodicea. No está escribiendo al incrédulo. Pero muchas veces se ha escuchado decir que Dios quiere que nosotros seamos fríos, es decir, refiriéndose a la gente inconversa. O Dios quiere que nosotros los creyentes seamos calientes, bien fervorosos. Pero la verdad es que cuando hacemos el análisis del contexto geográfico, nos daremos cuenta que la ciudad de Laodicea, por un lado, tenía el acueducto, es decir, traían agua fría desde los manantiales de las montañas a la ciudad, y esta servía para el uso doméstico. Pero por otro lado, había también lo que se llama fuentes termales, y estas fuentes termales eran aguas muy calientes que contenían ciertos minerales, y era aprovechado para uso sanitario de la población. Y también, por ser agua caliente, lo usaban para curtir los cueros de los animales y elaborar la lana negra. Así que ambas aguas servían, era útil para los moradores de la Odisea. Pero ¿cuál es el punto allí? Porque vemos que el texto dice que Dios lo va a vomitar de su boca a la persona que es tibia. La idea es esto. Recuerde que Juan está escribiendo a los creyentes, no a los inconversos. En algún punto, esta agua fría con esta agua mineral muy caliente se mezclaban y se constituía en un agua tibia. Venía un habitante de la Odisea, un morador, llevaba el agua a su boca para beberla. Un agua tibia mineral le producía cierta náusea, vómito. La idea es que cuando el creyente se mezcla con el mundo, Dios simplemente no lo va a usar. Pueden notar cómo aquí se hace mal uso del texto. Por otro lado, otra desventaja es que el sermón temático parte de la mente del predicador y por tanto el predicador puede distorsionar la enseñanza bíblica, tal como hemos visto. Y por otro lado, rápidamente se nos terminan los temas. Estamos limitados. Otra desventaja también es que está la tentación de predicar mis sermones, mis temas favoritos, ¿verdad? Rápidamente. Ahora vamos a hablar del sermón textual. Son sermones que parten del texto escogido. Generalmente hablamos del texto bíblico, de un bloque del texto bíblico. Muy pocas veces se toma de un solo versículo. Igual que del sermón
temático. Aquí también tenemos ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Tendremos más posibilidad de ser fiel al texto. Tendremos abundancia material. Pero ¿cuáles son las desventajas? A lo menos lo siguiente. En primer lugar, el predicador tiene mucho más que estudiar. Obviamente, es más fácil apuntar a la necesidad de la iglesia. Pero es más difícil que la congregación siga si el oyente no presta la debida atención. Lo que va a pasar es que pierde o perderá la hilación. Y finalmente, veamos lo que son los sermones expositivos. Bueno, el punto de partida es la exégesis detallada del texto. Aquí hay ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las grandes ventajas? Es que el expositor de la palabra será fiel al texto. En segundo lugar, es el más profundo de todos los sermones. Pero ¿cuáles son las desventajas aquí? Bueno, pueden ser aburridos. Además, lleva mucho más tiempo para preparar el sermón al pastor o al predicador. Otra desventaja es que es muy difícil de sacar el bosquejo y a la iglesia le es muy difícil seguir el bosquejo. Y uno se pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuál de estas tres categorías de sermones es la más apropiada para dar el alimento espiritual saludable a la iglesia? Creo que la mejor manera de alimentar al pueblo de Dios es por medio de los sermones expositivos. Por esto, en este curso de homilética avanzada, nosotros nos ocuparemos del sermón expositivo. ¿Qué, hermanos? Así que nos vemos el próximo